Hola, soy Luisa Zambrano de Confecciones Infinity. Hoy vamos a unir dos mundos, la costura técnica infantil y la personalización. Muchos de ustedes me han preguntado a través de sus comentarios cómo dar ese toque único y profesional a sus prendas. Así que hoy haremos este hermoso enterizo tipo body o peto en tela tela y les enseñaré el secreto para sublimarlo correctamente sin dañar la prenda. Quédate hasta el final porque el truco de la sublimación te cambiará la vida si confecciona ropa para bebés. Materiales necesarios. Vamos a utilizar medio metro de tela Terry Spoon en color beige. Elegí esta tela por su excelente composición de algodón y poliéster, combinación perfecta que permite que el diseño se adhiera con éxito y mantenga su suavidad. Aquí tenemos el diseño que escogimos para sublimar. Recuerda que debe ser impreso en una impresora de sublimación con tintas especiales. Cinta térmica, especial para soportar altas temperaturas de calor. Ojo, no se puede utilizar cualquier cinta de oficina o dañarías la tela. Aquí tenemos el patrón de cada una de las piezas. Hoy trabajaremos la talla de 0 a 3 meses. Por cierto, si quieres este patrón listo para imprimir en varias tallas, te dejo el enlace directo abajo en la descripción de este video. Necesitaremos elástico de 8 milímetros por 26 centímetros de largo para la entrepierna y elástico de 25 milímetros por 27 centímetros de largo para la cintura. También vamos a utilizar hilo del color de la tela, centímetro, tijera y lápiz para trazar. Trazado y corte. Comenzamos trazando el delantero. Presta mucha atención aquí. Dejaremos 1,5 centímetros extra por todo el contorno. Como esta pieza será sublimada, el calor encoge la tela y si cortas a medida exacta desde el inicio, al final quedará pequeña. Seguimos con el posterior y la vista. Es importante posicionar correctamente las piezas. Acomodarlas de manera estratégica nos va a permitir ahorrar muchísima tela. Cortamos los tirantes. Todas las piezas son cortadas en dirección del hilo y respetando la cantidad requerida que nos señala el patrón. Verificamos que todas las piezas de nuestro proyecto estén completas y tomamos el delantero para irnos a sublimar. Proceso de sublimación. Tomamos la hoja impresa y comenzamos a rasgar cuidadosamente el papel con los dedos por todo el contorno del diseño. Este tips es fundamental. Al rasgar las fibras del papel en lugar de cortarlas con tijera, disminuyes o eliminas por completo la molesta marca cuadrada que suele quedar en la tela después de sublimar. Ahora ubicamos la mitad del diseño y doblamos el papel, presionando ligeramente ambos extremos. Este paso nos servirá de guía para colocar la imagen perfectamente centrada en el enterizo. Antes de aplicar calor, debemos retirar absolutamente todas las pelusas. En esta ocasión utilizaremos cinta adhesiva transparente. Pasamos la parte adhesiva por toda la pieza que estará expuesta al calor. Por favor, no te saltes este paso. Por lo general, las telas traen pelusas o microfibras azules o grises que a simple vista no vemos, pero al recibir calor se activan y manchan el trabajo final de forma permanente. Con la plancha precalentada a 180 grados centígrados aplicamos calor por solo 5 segundos, utilizando papel de teflón para proteger la tela Terry. Este primer momento de calor elimina por completo la humedad residual de la tela y hace que comience a disminuir de tamaño. Hacer este paso antes de poner el papel evitará el molesto efecto fantasma o sombras borrosas en el diseño. Doblamos la pieza a la mitad y aplicamos calor nuevamente por 5 segundos más. Esta pequeña línea marcada por la plancha será nuestra guía exacta para colocar y centrar nuestra imagen. Colocamos el diseño sobre la tela, haciendo coincidir las marcas que realizamos previamente en el papel con la línea de la tela. Para calcular la separación de la imagen con respecto al borde superior del escote, usamos la medida de nuestra mano. Para este proyecto tomaremos 4 dedos de distancia.
Colocamos trozos de cinta térmica para fijar firmemente el papel a la tela y evitar que se mueva al bajar la plancha. Aplicamos calor constante por un tiempo de 40 segundos. Al levantar la plancha, observamos que se realizó la transferencia correctamente porque la tinta traspasó ligeramente el reverso del papel. Retiramos el papel cuidadosamente. Recuerden que la pieza está bastante caliente. Miren qué belleza. Así quedó nuestra tela sublimada. Como estamos sublimando sobre una base de color beige, los detalles blancos del diseño original serán reemplazados por este tono. Recuerden que la sublimación tradicional, el color blanco no existe como tinta. Por eso escogimos este diseño que tiene pocos detalles en blanco para que se viera armonioso y delicado. Ahora que la tela encogió lo que tenía que encoger, regresamos a la mesa de corte para retrasar y refilar correctamente la pieza delantera con el patrón original. Ahora sí estamos listas para coser. Si te está gustando este tutorial, dale me gusta y suscríbete para apoyarme. Proceso de confección. Comenzamos armando los tirantes. Doblamos el tirante por la mitad, cosemos a 1 centímetro de distancia, tanto en el extremo corto superior como por todo el lateral. Para un acabado impecable, doblamos el extremo de la siguiente manera, antes de dar la vuelta, y pasamos un remate. Esto permitirá que al voltear el tirante, la esquina quede completamente perfecta y en punta. Repetimos el proceso exactamente igual en el otro tirante. Procedemos a voltear las piezas cuidadosamente, apoyándonos con la punta de la tijera cerrada, para sacar bien las esquinas. Pasamos un pespunte decorativo a medio centímetro de distancia del borde, comenzando por el extremo que cerramos para sentarlo. Pasamos una puntada con la overlock en la vista delantera. Tomamos la pieza posterior de nuestro enterizo y doblamos a la mitad para hallar el centro y medimos 7 centímetros en ambos lados. En estos dos puntos fijaremos nuestros tirantes. Colocamos los tirantes de manera ligeramente diagonal apuntando hacia adentro. Y retiramos el excedente de tela de la siguiente manera. Pasamos la máquina overlock cosiendo el borde y asegurando a la vez los tirantes. Para darles mayor resistencia, pasamos una costura recta a 2,5 centímetros del borde superior, para fijar cada tirante internamente. Doblamos el borde superior al ancho del elástico. Y pasamos un pespunte recto para formar la canaleta en donde vamos a introducir el elástico. Con la ayuda de un alfiler de gancho o pasacintas, introducimos el elástico de la cintura.
Fijamos con una costura recta en ambos extremos para que no se zafe. Unimos la pieza delantera a la posterior, cerrando por la entrepierna y por los costados. Pasamos la overlock por todo el contorno de las piernas para limpiar los bordes. Colocamos la vista delantera encarando los derechos a 1 centímetro de margen de costura. Pasamos un pespunte en la parte superior delantera, haciendo coincidir perfectamente los laterales con la costura del elástico posterior. Pisamos a 1 centímetro todo el contorno de la pierna para formar la canaleta del elástico, dejando un espacio pequeño o abertura sin coser para introducirla. Repetimos el mismo proceso exactamente en la otra pierna. Introducimos el elástico de 8 milímetros en ambos lados. Posteriormente aseguramos los extremos entre sí y cerramos la abertura que habíamos dejado con la máquina recta. Para marcar la posición de los broches de los tirantes, los doblaremos hacia el delantero hasta llegar a una distancia de 18 centímetros, que es la medida ideal para esta talla. Acabados finales. Estamos preparadas para colocar los broches en nuestro enterizo tipo body. Hemos terminado. Así queda nuestro hermoso enterizo tipo body o peto, personalizado. Miren la definición del estampado y lo limpio que quedaron los acabados interiores. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría que hagamos el modelo de enterizo a media pierna y sublimado para la próxima semana. Un abrazo y nos vemos en el próximo tutorial.